Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Una postal, dos corazones. ¿El amor secreto de Tuba Büyüküstün y Engin Gülerek sale a la luz? Todo comenzó con una simple postal. Una imagen del mar turquesa de las Maldivas, escrita a mano con tinta azul, y una frase que desarmó a los corazones más escépticos. Aquí, incluso el sol sería más cálido contigo. Las palabras, firmadas por Tuba Büyüküstün, no tardaron en filtrarse a los medios. Y lo que parecía un gesto personal y silencioso, pronto se transformó en el epicentro de un torbellino romántico en redes sociales. La destinataria del mensaje era una sola, la imaginación colectiva que no dejó de preguntarse: ¿y si todo esto es real? Engin Gülerek no tardó en responder, y lo hizo con su estilo característico. Breve, enigmático y cargado de significado. La respuesta llegará pronto, escribió en su perfil, sin más contexto. Pero para quienes siguen de cerca la historia no oficial que ambos actores parecen escribir entre bastidores, esa frase era más que suficiente. Fue una chispa que encendió la pólvora acumulada por años de rumores, miradas fugaces y silencios que hablaban más que 1000 palabras. Tuba Büyüküstün, quien se encontraba disfrutando de unas vacaciones en solitario, al menos oficialmente, fue vista sonriente, relajada y con un brillo inusual en la mirada. Las cámaras la captaron regresando al aeropuerto, y aunque no dio declaraciones, su lenguaje corporal lo dijo todo. No había ni rastro de la melancolía con la que se la había asociado en entrevistas recientes. Algo había cambiado, y el mundo del espectáculo lo notó al instante. Los fans, por supuesto, no tardaron en reaccionar. Las redes se inundaron de mensajes, montajes, teorías y hasta poemas inspirados en la supuesta relación. Para muchos, esta postal era la prueba definitiva de que entre Tuba Büyüküstün y Engin Gülerek no solo había una conexión profesional. Era, según decían, una confesión encubierta. Un té extraño disfrazado de metáfora tropical. Un aún estás en mi mente escondido detrás de la brisa marina. Lo más comentado fue que esta vez, a diferencia de otras ocasiones, ninguno de los dos hizo esfuerzo alguno por desmentir nada. Ya no había frases ambiguas como solo somos buenos compañeros ni silencios incómodos en entrevistas compartidas. Esta vez, el juego parecía distinto. Esta vez, ambos estaban dejando pistas. Y lo estaban haciendo con una elegancia poética que solo ellos podían sostener. La idea de que se trataba de un amor de verano a distancia rápidamente se viralizó. Muchos lo compararon con las antiguas historias de cartas escritas en papel, en tiempos donde las emociones se cocinaban a fuego lento. Y es que eso era precisamente lo que transmitía esta postal. Una ternura anticuada en medio de un mundo de likes y notificaciones instantáneas. Una historia de dos que parecen hablarse más con el alma que con las palabras. Los rumores sobre que en el pasado ya habían hecho planes secretos para verse sin ser captados por la prensa cobran ahora un nuevo sentido. Si antes se escondían para proteger algo que apenas nacía, hoy parecen abrirse, aunque sea entre líneas, a un público que los sigue con una devoción casi cinematográfica. ¿Será que han decidido dejar de esconderse? ¿O solo están jugando con el misterio? Engin Gülerek, siempre discreto, fue visto en un café de Estambul revisando lo que parecía ser una nota escrita a mano. Algunos aseguran que sonrió al leerla. Otros dicen que hizo una llamada justo después. Nada confirmado, por supuesto. Pero en el mundo de los símbolos, todo gesto cuenta. Y cuando se trata de él y de Tuba Büyüküstün, cada suspiro es analizado al detalle. Lo curioso es que esta historia ni siquiera necesita confirmación oficial para ser creída. La conexión entre ambos ha sido palpable desde sus primeros trabajos juntos. La forma en que se miran, en que se escuchan, en que se respetan. Hay algo en esa química que trasciende lo habitual. Por eso, cada mínima señal se magnifica. Porque los fans no solo quieren que pase, están convencidos de que ya está pasando. Tuba Büyüküstün ha declarado en el pasado que el amor verdadero no necesita explicación, solo presencia. Y quizás, esta postal sea su forma de estar presente. Una forma elegante, íntima y profundamente